Hola a todos, en este último video vamos a armar todo nuestro Garfield. En los otros tutoriales no les enseñé a hacer las pupilas, así que las vamos a hacer ahora. Lo voy a hacer con una aguja más grande y otro hilado, pero ustedes lo hacen con el color negro, por supuesto, y la aguja que han venido utilizando. Vamos a hacer 5 cadenas, 2, 3, 4. 5 cadenas. En la segunda cadena desde la aguja hacemos un medio punto, hacemos 2 medios puntos más. En la última cadena donde está el nudito hacemos 3 medios puntos, 1, 2, 3, y ahora vamos a volver sobre lo que hemos tejido haciendo 2 medios puntos, 1, 2, y ahora en el último espacio donde hicimos el primer medio punto hacemos 2 medios puntos, unimos con punto deslizado al primer medio punto, una cadena para fijar y ya podemos cortar, y así nos quedan listas las pupilas. Bien, vamos a tomar nuestra cabeza y vamos a ver cómo. Primero tienen que saber cómo lo van a armar, si lo van a armar sentado o si lo van a armar parado. Si lo van a armar sentado, por supuesto la cabeza va de esta manera. Esta sería la parte de la espalda y la cabeza. Acá tenemos los dos agujeros. Esto va a ir cosido de esta manera. Sea sentado, que va a ir, ustedes lo van a ver así. Acá van a ir las patas traseras, patas delanteras. Y si lo hacen sentado, se tienen que fijar que esta parte que sería la panza, acá tienen que pegar tienen que coser los ojos, la boca, la nariz. Si lo van a hacer acostado, que quedaría así, los ojos y demás van a hacerlos en la parte de arriba de la cabeza. Entonces, si lo van a hacer acostado, van a ubicar las piezas. Si lo van a hacer sentado, las piezas van de este lado, en uno de los costados, digamos. Y si lo hacen acostado, va a ir en la parte de acá. Yo lo voy a hacer acostado, así que vamos a coser en este lado. Vamos a tomar alfileres para ir posicionando las partes. Vamos a tomar los ojos y los vamos a ubicar más o menos desde la mitad, un poquito más abajo. Ustedes se fijan, ahí más o menos. Después obviamente pueden ir acomodándolo de acuerdo a cómo vayan viendo su Garfield. Yo lo voy a ir acomodando así nomás. Después los ojos lo tienen que rellenar antes de terminar de cerrarlo. Bien, yo más o menos lo voy a poner así. Vamos a pasar a los bigotes, que a mí los bigotes me han quedado grandes, así que voy a doblarlos. Y fíjense que tienen que redondear los ojos. Los bigotes tienen que quedar un poquito abajo de los ojos. Entonces vamos a tomar alfileres y los vamos a acomodar para sostener el bigote. Vamos a tomar el otro bigote y hacemos lo mismo. Como yo les dije, me han quedado grandes, así que después, a medida que lo vaya cosiendo, lo voy a ir acomodando. Eso también, ustedes a medida que vayan cosiendo, lo van acomodando de acuerdo a cómo vayan necesitando. Fíjense que la parte de los bigotes tienen que redondear bien los ojos. Vamos a sacar este, y acá en el medio, entre los ojos y la nariz y los bigotes, va a ir la nariz. Ahí. Y ahora las pupilas van a ir ahí y ahí. Bien, ahí más o menos, obviamente se ve muy feo, pero ya más o menos va tomando forma nuestro Garfield. Después le tenemos que hacer una línea que divida los ojos, que eso lo vamos a hacer después.
Vamos a tomar las orejas y también las vamos a ubicar en la parte de arriba de la cabeza, bien pegadas a los ojos. Ahí. Y ahí, más o menos. Entonces ahí ya va quedando. Lo único que me faltaría es hacer la división de los ojos. Bien, yo voy a empezar a coser todo esto y ya voy a volver para seguirles explicando. Acá ya tengo armada la cabeza. Ahora lo que tenemos que hacer es la división de los ojos. Vamos a meter una aguja por detrás, por la parte del agujero. Vamos a meter la aguja y la vamos a sacar por algún punto en medio entre la nariz, ahí, entre la nariz y los ojos, que el punto quede oculto atrás de la nariz. Es medio grande esta aguja, pero ahí está. Dejamos una colita que quede atrás y ahora vamos a sostener acá y vamos a pasar de esta manera. Vamos a ir hasta atrás y ahí vamos a meter otra vez la aguja y la sacamos por atrás, por la parte de la abertura de la cabeza. A ver si logro que salga. Una vez que ya tenemos la línea que atraviesa, acá me he dado cuenta que he cosido mal el ojo, ya lo voy a volver a coser. Vamos a agarrar las dos hebras de atrás y vamos a tirar para que esto se hunda. ¿Ven? Que se hunde ahí y así quedan divididos los ojos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a atar. Mientras más podamos tirar para que quede bien marcada la división, mejor. Ahí está. Vamos a hacer otro nudo y ya cortamos la hebra. Cortamos acá y esto ya queda oculto por dentro. Y así nos queda nuestra cabeza de Garfield. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tomamos el cuerpo y lo tenemos que coser de esta manera. Así, como verán, tengo dos colores diferentes, como ya les expliqué en el video anterior. Ahora lo que hacemos es coser el cuerpo a la cabeza. Ya tengo cosido el cuerpo y la cabeza. Ahora tenemos que coser la cola, que la cola va atrás del cuerpo, por supuesto. Y ahora sí, una vez que hemos cosido la cola, vamos a pasar a las patas delanteras, que las vamos a ubicar lo que serían los pulgares y vamos a ponerlos mirando hacia adelante, así, a los costados del cuerpo. Y después vamos a agarrar las patas traseras y esto va ahí, así que queden un poquitito salidas. Y después la parte del muslo, la parte abierta, va apoyada en el cuerpo y bien atrás, de esta manera. Les voy a mostrar así. Esto iría más o menos acá. Esto va apoyado en el cuerpo y tiene que quedar inclinado y la pata bien atrás, o sea, en la parte más finita de la pata, ahí va cosido, así, en la parte más finita, y esto así va cosido al cuerpo. Entonces nos va a quedar algo así, nuestro Garfield acostado. Y ahora sí, ya está terminado el Garfield, ahí panza abajo. Ahí está la cara. Ya está nuestro Garfield, en este caso acostado. Las rayas, les explico. Yo lo que hice fue ir haciendo líneas con la aguja, meter la aguja, sacarla, meterla por un punto, sacarla por otro punto y así ir haciendo las rayas, igual que acá. Después en las orejas también lo que hice fue empezar desde el punto de arriba, ir haciendo 2 o 3 pasadas para hacer la marca de para hacer las rayas de las orejas. Si quieren, acá en la parte de los muslos también le pueden hacer unas rayitas
A mí me gusta así como quedó, a pesar de que tiene dos colores de naranja diferentes, pero me gusta mucho como ha quedado. Vamos a medirlo, así sabemos el tamaño final. En este caso, mide, lo vamos a dar vuelta, mide aproximadamente 45 centímetros de largo, desde la cabeza hasta la punta de la cola. Si les gustó, no olviden dar me gusta al video y compartirlo en todas sus redes sociales. Suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. También recuerden visitar mi blog crocheteandoconimaginacion.blogspot.com.ar. En la descripción del video les dejo todos los enlaces para que puedan contactarme a través de las redes sociales. Nos vemos en el próximo tutorial. Chau, chau.